San Pablo dice que el que aspira obispo aspira a algo bueno. Sí. Pero hoy los que somos obispos sabemos que es algo muy delicado, algo muy complejo. Una responsabilidad muy grande. Claro, bueno, pero vamos a Pero probar primero este tómese un tinto café. primero para saber cómo está, ¿no? Y para decirle a la audiencia que es un tinto espectacular, ¿no? Ajá. Hoy, en un café con JM, el obispo de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. Saludo cordial para todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales aquí en Un Café con JM. Hoy tengo un invitado especial, pero la agenda tan apretada que tiene el señor obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. Bienvenido a Un Café con JM, Monseñor, y gracias por atender el llamado. Muchas gracias, JM o Johan. Muchas gracias y gracias por este tinto que se ve delicioso. ¿Cada cuánto se toma un café o en qué momento lo...? El primer café me lo tomo siempre en la mañana, al levantarme, al momentico ya estoy tomando café. Y en el día me puedo tomar unos 2 o 3 ¿Con tintos azúcar, sin azúcar. Sin azúcar. Aprendí a porque tomarlo sin azúcar para poder disfrutar su sabor, su ácido, ¿no? la esencia de eso es, Claro. es sin azúcar. Así es. Que eso es lo que hay que enseñarle a la gente también, Monseñor. O sea, a muchos les cuesta tomar el café sin azúcar, pero todo es un aprendizaje en la vida. Los sacerdotes o las personas que, digamos, que hacen parte de la Iglesia Católica, poco hablan de la vida personal, pero quisiéramos tocar un poco de eso. En qué hacía antes de estar dentro de la Iglesia Católica. Háblenos un poquito de esa pequeña infancia y mucho antes de entrar a la Iglesia Católica. Sí, muchas veces hablamos de nuestra vida, sobre todo cuando vamos a dar algún testimonio. Me parece que este es un escenario interesante porque contarle a la gente de dónde nació nuestra vocación, cómo fue nuestra infancia. Yo pienso que mi infancia fue una infancia muy normal. Sí. Y a la vez hermosa. No tuvimos muchas cosas, muchos bienes materiales, pero tuvimos el amor de una familia. Crecí en una familia cristiana, Sí. una familia compuesta por mi papá, mi mamá y 9 hermanos. Sí. Yo soy el tercero de esos hermanos. ¿Todos hombres? 6 hombres y 3 mujeres. Sí. Y soy el tercero de toda esa generación. Pienso yo que fue una infancia muy linda porque en la casa nos inculcaron mucho los valores, nos enseñaron la fe, Sí. una abuelita que recuerdo con mucho cariño que era la que nos enseñaba junto con nuestra madrecita linda, nos enseñaban los primeros pasos para acercarnos a Dios, Sí. nos llevaba a misa, íbamos a misa incluso, un detalle bien lindo, Sí. con una perrita que llamaba Muñeca Sí. y era muy leal a nosotros y la perrita se sentaba y luego se echaba ahí junto a nosotros y se quedaba toda la misa impávida, ahí se quedaba. También Y cuando tenía salíamos, vocación. claro, y cuando salíamos iba siempre con nosotros. Sí, Son señor. detalles de la vida. Viví en el barrio Los Quindos, ahí crecí, La ahí Comuna fue mi 2. infancia, así es. Y en la concentración Los Quindos estudié mis primeros 4 años, Sí. 4 años de primaria. En estos días tuve la oportunidad de estar ahí en la escuela, me dirigí a los chicos, a los docentes, porque tengo un nexo todavía con esa institución educativa. Cuando usted llega a ese colegio, ¿qué sensación siente cuando Pues es pisa volver como a los orígenes. Exacto. El Papa Francisco dice que no hay ¿No que le olvidar produce los esa orígenes. sensación de... Claro, de alegría, la nostalgia, porque recorrer los espacios que además son los mismos Sí. por donde yo estuve, encontrarme con docentes que ya no son los que estaban en esa época, pero son nuevos. Es decir, yo creo que hay una serie de sentimientos muy importantes. De hecho, aunque yo he estado por fuera de la diócesis de Armenia en varios periodos de mi vida, siempre en el momento de elecciones presidenciales o de elecciones locales he venido a ejercer mi derecho a voto ahí en la escuela de la concentración Los Quindos. Claro. Y después quinto primaria en la Rosana Londoño, en el barrio Los Naranjos, que hoy es una sede alterna de la concentración No, sí, Los sí, Quindos. sí. Ahí crecí, Sí, señor. ahí viví mi infancia, en las casas que construyó el Instituto de Crédito Territorial, que ya no existe, después fue Inurbe, y bueno, con el paso del tiempo todo esto va desarrollándose y progresando. Fue una infancia normal, estudié luego mi bachillerato en el INEN, Sí. Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada José Celestino Mutis, en la época en que el INEN fue un colegio glorioso, Sí. pienso yo. Sí. No quiero demeritarlo, Sí. pero fue una época muy hermosa
cuando viví esa experiencia de bachiller. Monseñor, ¿en qué momento toma la decisión de dedicarse al sacerdocio o a la Iglesia Católica? ¿En qué momento toma esa decisión? Digo, voy a entrar al seminario. ¿En qué momento toma esa decisión? Pues fíjate, Johan, que en mi casa decían que yo desde muy niño hablaba de ir al seminario. Me gustaría ser, porque yo tengo un referente aquí en mi mente que es el padre Edgar Ocampo Moreno, que algunos de pronto recordarán, un sacerdote que además tenía una fina oratoria, predicaba hermosísimamente y con arengas muy al estilo político en esa época y gustaba mucho. El presidente de esa época era Alfonso López Michelsen, estaba yo pequeñito. Ajá. Y este sacerdote con una capacidad de liderazgo construyó la parroquia, luego adelantó también la construcción de unas casas ahí mismo en el barrio, trajo a Alfonso López, presidente de la República, y lo trajo a ese barrio. Entonces era una fiesta y este hombre pues realmente lo admirábamos muchos de los chiquillos y yo me sentaba a escucharlo extasiado en unas 7 palabras y decía, yo quiero ser como ese señor. Eso me cuentan en mi casa. Y en mi casa, simultáneamente, yo habitualmente celebraba la misa con mis hermanitos. Y después, cuando ya pasaron los años, en el bachillerato empecé un discernimiento vocacional. Cuando ya estaba en 10º, en 11, ya no quería saber de seminario, porque uno generalmente empiezas a mirar hacia la chica que le gustó, hacia el noviazgo. Entonces empieza a pensar en otras cosas diferentes y ya no quería seminario. Pero mi papá y mi mamá se sentían muy orgullosos y de hecho cuando yo terminé el bachillerato me quedé un año por fuera y al año siguiente ingresé al Seminario Mayor Nuestra Señora del Rosario en Manizales. Señores, el obispo de Armenia, aquí en Un Café con JM, y ya regresamos en nuestro segundo bloque. De Colombia, donde las montañas se besan con el cielo y los ríos corren cristalinos, se encuentra un paraíso llamado Quindío. Un lugar donde la vida brota en cada rincón, donde las exóticas flores colorean el paisaje y el canto de las aves llenan el aire. Pero esta sinfonía de vida está en peligro. La Corporación Autónoma Regional del Quindío, la CRQ, no se rinde. Trabajamos incansablemente para proteger la riqueza natural del Quindío. Cada acción, por pequeña que creas que sea, marca la diferencia. Juntos podemos crear un futuro más verde, más sostenible, donde la vida en el Quindío siga floreciendo. La vida es sagrada, protejámosla. Únete a la campaña de la CRQ. Bienvenidos a Chucho Asados. Descubre la magia de nuestra carne asada al parrilla. Nuestro secreto está en el sabor y te aseguramos que te enamorarás de nuestros platos. Tenemos servicio a domicilio, los esperamos. Cuidarnos es una tarea de todos. A veces creemos que tenemos bajo control nuestro bienestar, hasta que la vida nos sorprende en situaciones inesperadas que no podemos controlar. Protegernos es nuestra responsabilidad. Por eso, en Parejas Seguros nos unimos para acompañarte y hacer posible una vida más tranquila para ti y tus seres queridos. Parejas Seguros, pasión por tu protección. Más música. FM.
El agua es nuestro mayor tesoro. En el Quindío, ríos como el Quindío, el Roble, Río Verde y Santo Domingo nos brindan vida y sostenibilidad. Desde la CRQ, protegemos nuestras fuentes hídricas, monitoreamos su calidad y fortalecemos el acceso al agua en toda la región. Pero su cuidado es tarea de todos. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Usa el agua con conciencia y compromiso. Cuidemos juntos nuestro recurso más valioso. CRQ, protegiendo el futuro del Quindío. Continuamos en un café con JM, el obispo de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. Seguimos aquí en un café con JM, con Monseñor Carlos Arturo Gómez. ¿Cómo logra ser obispo de Armenia? Yo me imagino que eso es como decir en la policía que teniente, subteniente, capitán, y eso tiene algunos rangos. Me gustaría saber cómo funciona eso entre la Iglesia Católica, pues nos causa curiosidad eso, pues, como para tener cercanía frente a la estructura que maneja la Iglesia Católica. Bueno, pero vamos a pero primero este tomes un café. Primero para saber cómo está, ¿no? Y para decirle a la audiencia que es un tinto espectacular, ¿no? Ajá. Bueno, la Iglesia tiene 3 grados, Sí, solamente señor. hay 3 grados: obispos, sacerdotes y diáconos. Sí. El Papa, ¿quién es? Es un obispo, es el obispo de Roma. Un cardenal, ¿quién es? Es un obispo. Un arzobispo, es un obispo. Un diácono permanente es un diácono que muchas veces puede ser casado y tener hijos, pero no llegará a ser sacerdote, se llama diácono permanente. Entonces, los 3 grados: obispo, sacerdotes y diácono. No hay más. En la Iglesia, a diferencia de la Policía Nacional, del Ejército o de una alcaldía o de una gobernación, no hacemos carrera administrativa, sino que todo es vocación. Sí. Cuando yo me ordené como sacerdote un 4 de diciembre del año 1993, empecé ese recorrido sacerdotal. Sí. Nunca aspiré a ser obispo. San Pablo dice que el que Ni aspira... tampoco pensó por su casa que iba a hacer. San Pablo dice que el que aspira obispo aspira a algo bueno. Sí. Pero hoy los que somos obispos sabemos que es algo muy delicado, algo muy complejo. Una responsabilidad muy grande. Claro, vivimos nuestro ministerio sacerdotal y en el camino otros obispos pueden presentar una terna a la nunciatura, presentársela a través de la nunciatura al Papa, y en esas ternas, si a uno lo seleccionan, empieza un proceso de investigación que puede durar 18 meses. ¿Y en qué consiste el proceso de investigación? Que hay unas preguntas que le envían a unos laicos, a unos sacerdotes, a unas religiosas, a los que lo conocieron a uno. Claro. Y desde ahí empiezan a construir un camino con la hoja de vida de ese sacerdote, que según el derecho basta que tenga 35 años cumplidos para que pueda empezarse un proceso hacia el episcopado. Y luego cuando se hace el estudio, todo eso va a Roma y hay una congregación en Roma, un dicasterio que se llama el dicasterio de los obispos, y ahí se estudian las hojas de vida. Es como una junta directiva, algo Claro, así. ahí es donde se mira, se pregunta, se consulta, y luego cuando ya se toma la decisión se pasa finalmente al Papa, quien firma la aprobación de que esa persona puede ser preconizada como obispo. El 12 de diciembre del año 2018 yo fui preconizado como obispo de la diócesis de Armenia, y el 2 de febrero del año 2019 asumí como obispo. Monseñor, ¿cada cuánto se hace eso, o eso es una decisión esporádica, o cómo se toman esas decisiones? ¿Eso es cada 4 años como hacen un alcalde o un gobernador, o cómo funciona? Un obispo es nombrado para una diócesis, el tiempo es indeterminado, como un párroco es nombrado en una parroquia y según el derecho sería un tiempo indeterminado. Las decisiones se toman desde el papado, me imagino. Sí, la nunciatura, para eso existe una nunciatura. El nuncio es como el embajador del Papa, él siempre habla en nombre del Papa, entonces el nuncio
va presentando siempre las recomendaciones y sugerencias, incluso del mismo episcopado colombiano, al Papa. Existe una conferencia episcopal que agrupa todas las 78 jurisdicciones en el caso de Colombia, entre ellas la diócesis de Armenia. Pero esa conferencia episcopal, que está regida por una comisión permanente de obispos, por una presidencia, esa comisión es una comisión que ayuda a las diócesis, porque cada obispo en cada jurisdicción eclesiástica tiene autonomía. Monseñor, ¿qué labores sociales hace la Iglesia Católica? Yo sé que hacen muchas, pero nos gustaría saber un poquitico sobre eso. Bueno, hay que saber una cosa muy importante, es que la misión de la Iglesia es evangelizar, esa es la misión de la Iglesia. Llevar el mensaje. Sí, la misión de la Iglesia no es lo social, la misión de la Iglesia es la evangelización. Lo social es una consecuencia lógica de la misión que la Iglesia realiza, que es evangelizar. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿a quién evangelizamos? Es a las personas. Y las personas pues hacen parte de la vida misma y de una condición social, en medio de la pobreza, en medio de la abundancia. Por lo tanto, la acción social de la Iglesia es una consecuencia que tiene nombre propio, que se llama caridad. A mí me gusta la palabra misericordia, no me gusta hablar de pastoral social, me gusta hablar más de pastoral de la caridad o pastoral de la misericordia. Monseñor, ya para terminar, el gran significado que tiene la Semana Santa. La Semana Santa es para un espacio de reflexión, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones se van a pasear, se van de vacaciones, a descansar, que también es importante. Pero la reflexión es prima sobre muchas cosas. ¿Qué significado tiene la Semana Santa como tal, usted como líder de la Iglesia Católica acá en el departamento del Quindío? Yo quiero decir dos cosas. La primera es que hay que valorar también a las personas que salen a hacer turismo, como las personas que salen a pasear, a descansar. Hay muchas personas que tienen un espíritu religioso y aunque salen durante esos días a otras ciudades, a otros países, siempre respetan ese sentido religioso y el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo participan de las distintas celebraciones donde quiera que estén. Eso hay que valorarlo. O sea, no siempre existe el turista para ir a hacer turismo, existe el turista para ir a vivir también experiencias de fe y eso hay que valorarlo. En segundo lugar, la Semana Santa es un tiempo de gracia y bendición, Johan. Un tiempo de gracia, es un tiempo de reflexión, porque lo que se vive durante ese tiempo es una caminata con Jesús hacia Jerusalén, donde es proclamado como Rey, Domingo de Ramos. Luego nos sumergimos en la calle de la amargura, por donde pasa Jesús llevando la cruz a cuestas, vamos con él. Llegamos al Gólgota, al Calvario, donde Jesús es crucificado en medio de dos ladrones, ahí estamos nosotros con él. Crucificamos con Cristo nuestros vicios, pecados y defectos para resucitar, para nacer a una vida nueva. Ese es el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que vivimos en la Semana Mayor. Este año, de una manera muy especial, viviremos toda esta caminata como peregrinos de esperanza. Es un año que es el año jubilar, que se celebra cada 25 años y que el Papa ha dicho que este año sea el año de la esperanza. Así que es un año para vivirlo con todo el furor, con todo el deseo de crecer como hombres de esperanza, como mujeres de esperanza, que además anhelan la fe y que anhelan parecerse a Jesucristo. Monseñor, Dios lo bendiga y muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Un Café con JM. Sé que su agenda es apretada en esta Semana Santa, pero le dio prioridad a este podcast. De verdad que lo valoro y lo aprecio. Y bueno, esperamos que en otra ocasión nos veamos para hablar más de la Iglesia Católica. Claro que sí, Johan. Muchas gracias a todos ustedes y qué bueno este café. Además, en torno al café hay muchos temas de interés y el de la fe, lo mejor. Viva la fe tomando café. Ahí está. Y el mensaje para la Semana Santa, para que participen de la Semana Santa. El mensaje final es: vivamos con profunda fe este misterio pascual de Cristo, convirtiéndonos en peregrinos de esperanza para el mundo. El señor obispo, aquí en nuestras plataformas digitales, en Un Café con JM.